Conversando con Don Ale. Buenas tardes, hoy en el programa Conversando con Don Ale vamos a echarnos una buena hablada con don Jeffrey Montoya Rodríguez, joven profesional, 39 años, es un carajillo como decimos nosotros, ingeniero en sistemas del Tecnológico y bueno, alcalde nuestro aquí en el Cantón de Pérez de León. Creo que hay 2 o 3 alcaldes de menor edad que él, y con él vamos a conversar, así es que de una vez entremos en el tema. Buenas tardes, Jeffrey. Muchísimas gracias, don Alejandro, a los televidentes, gracias por la invitación y esperamos, como dice usted, pues pegarnos una buena conversadita este día, esta tarde. Eso mismo. ¿Usted es nativo de Pérez de León? Así es, don Alejandro. Mira, toda mi vida, desde que mis padres pues se casaron, pues hemos vivido en Pavones, en barrio Pavones, específicamente, exactamente 400 metros antes de la escuela, o 400 norte de la escuela Pavones. Una vez que mis padres se casaron allá por el año 79, mi mamá pues procedente de Chimirol de Riva, de donde son los Rodríguez Monje por mi segundo apellido, y en el caso de mi padre del lado de Ojo de Agua, en Las Esperanzas, el lado de los Montoya Valverde. En ambos sitios pues mantengo pues familia y pues en muchos de los casos, como decimos, pues ahí dejamos ombligo jugando con los abuelos, abuelas, tíos, primos. Pero todos ellos vinieron de algún lugar en específico. ¿Qué tenés de historia? Sí, bueno, obviamente nuestro valle general pues es conformado por gente que ingresa a nuestros sectores, particularmente gran parte de la familia del cantón de Acerrí, don Alejandro, de Tarbaca específicamente, por allá inclusive hay algunas familiares Valverde, inclusive hay una situación particular de que en el caso de mis padres, por el Valverde, sí, hay una relación hasta lejana en su momento, o sea, tanto mi mamá como mi papá, por el lado de los Valverde. En su momento los abuelos tenían parentesco y por lo tanto pues había una raíz interesante ahí en cuanto al árbol genealógico que coincide hasta de familia lejana. Así es. Bueno, al fin y al cabo, todos, al fin y al cabo, si uno comienza a escarbar ahí en las raíces esas genealógicas, le llegamos a ser parientes, ¿verdad? Hasta los Alvarados son parientes, don ¿verdad que sí? Sí, así es. Así habíamos topado en la campaña anterior, dicho sea de paso. Sí. Don Carlos y don Fabricio. Así es, así que se puede esperar muchas relaciones entre familias. ¿Y cuántos hermanos tenés? Mira, somos 4 hermanos, yo soy el mayor. Tengo un hermano que tiene 35 años, que es el que me sigue. Ese hermano pues vive en Estados Unidos ya hace más de 14 años, por cierto. También hemos sido familia con ese efecto que ha tenido de la migración a los Estados Unidos. Él se fue muy joven, prácticamente apenas avanzado los 20 años, y luego de eso tengo 2 hermanos mellizos, y digo mellizos porque nacieron juntos pero no son idénticos, don Alejandro, que es Fabián y Adrián, que tienen ya 31 años. O sea, solo hombres ahí. Solo hombres. ¿Todos solteros? Todos actualmente solteros. Bueno, uno de mis hermanos, uno de los mellizos, sí ya recientemente se casó. Dichosamente, pues, también para mis padres, es el que ya aportó los nietos, don Alejandro, y en el caso de uno, pues un sobrino de 6 años, lindísimo, y una sobrinita pues que recientemente cumplió pues 1 añito, y ya por dicha la presión familiar, ¿verdad? En cuanto a lo que es el aporte, ¿verdad? La herencia ahí, esas indirectas, ¿verdad? Esas indirectas que a veces los papás y mamás le tiran a uno en cuanto a lo que es el hecho de tener y aportar hijos. Ya por lo menos se aliviana un poquito la presión con uno de mis hermanos. En el caso de los otros 2 pues todavía no hemos tenido hijos o hijas. Jeffrey, el mundo, las migraciones han existido toda una vida, ¿verdad? Sin embargo, migrar a Estados Unidos hoy, le cuento que es cosa seria, ¿verdad? Sí, no, son otros tiempos, don Alejandro. O sea, yo creo que vivimos una época
tanto, digamos, esa referencia que siempre se tiene de Pérez Celedón y la zona de Los Santos, por ejemplo, pues son otros tiempos donde inclusive le puedo contar y con toda confianza y ante todos los televidentes de que las condiciones de vida son apenas para ir pasándola en Estados Unidos. Y eso que, bueno, ya va levantando un poquito, ¿verdad? Lo que se habla de la economía de Estados Unidos, pero básicamente, pues, los que están por allá. En el caso de mi padre no fue ajeno, don Alejandro. Mi papá estuvo por allá más de 10 años. Ah, también. Durante mi época de colegio y de estudio universitario, wow. Pues, y aún así, gracias a Dios, pues él nos dio esa oportunidad de estudio, don Alejandro, sabiendo de que somos una familia sin grandes recursos, ¿verdad? Y en donde él lo que dijo en su momento, tanto mi papá como mi mamá dijo, pues la herencia que le vamos a dejar es el estudio, tanto a mi persona como a mis hermanos, y aquí estamos. Y eso es maravilloso, sí, yo recuerdo a mi padre también, su esfuerzo para que todos sus hijos fuéramos profesionales. Y en muchos casos, don Alejandro, y que también es un gran tema, ¿verdad? Saliendo del campo, tanto mi mamá como mi papá, en algún momento también con su tierrita, con su terreno por allá, pero que mi papá toda la vida ha trabajado en construcción, por ejemplo, ha sido constructor toda la vida desde los 16, 17 años que salió de su casa, de la casa de mis abuelos. En el caso de Estados Unidos trabajó mucho a nivel de restaurante y esas cosas, pero lo que dicen muchos de nuestros padres y a las nuevas generaciones es: tratemos de darle el estudio a los hijos para que no vivan lo que uno vive. Y lo preocupante de eso, don Alejandro, es que se le dice a la gente que está en campo, que construye, quién en su momento pues va a atender, por ejemplo, las labores de campo. Y eso es algo que es preocupante, porque hasta los más grandes agricultores y productores de este país o de nuestra región pues dicen, ¿verdad? Estamos dándole el estudio a los hijos para que no tengan que sufrir lo que se sufre en el campo. Y eso también a su vez es preocupante por el hecho de que el campo también hay que tratarlo. Así que, bueno, y eso es parte también de la herencia de nuestros padres. Sí, y eso es grave. Hay un hoyo grandísimo de más de 20 años, de una generación a otra, que la gente no quiere ir al campo, no quiere sembrar. Y es porque llegar en la tarde, cuando llega papá a bañarse, que no le dio bien o que no vendió, y el niño o el joven lo escucha, lo ve y siente esa tristeza que hoy también se agudiza con todas las políticas neoliberales que hemos tenido y que ya uno verdaderamente no sabe a qué atenderse. Véalo, y estamos, como le digo, hoy estamos conversando con Jeffrey de varios temas. Estuvimos aquí con el gerente de los productores de mamón chino, con Miguel Cartín. Miguel Cartín Mora, contándonos aquí, ahí donde usted está sentado, diciéndome: don Alejandro, los chinos están vendiendo en San José el mamón a 200 pesos el kilo y el costo es 250 de producción. Y caramba, uno quisiera que las autoridades de nuestro país abran los ojos a lo que está pasando en el campo, que ahora resulta que nuestro ministro de Agricultura y el gobierno permite que desde Colombia vengan embarques de papa, de cebolla, de zanahoria, y todo eso hace que la puerta se vaya abriendo para que cada vez menos posibilidad tengan los agricultores de mantenerse. Pero vamos a llegar a ser indigentes ante otros países que van a producir comida primero para ellos, y lo que sobra nos lo van a mandar. Sí, don Alejandro, bueno, y yo creo que es un tema que de igual forma, pues, en estas condiciones de comercio libre y pues las condiciones de facilidad que se dan ya de abrir esa puerta con una llave cada vez más fácil para nuestro país, yo creo que afecta en mucho. De igual manera, don Alejandro, también ahí tiene que hacerse un llamado de atención también a la parte productora base, ¿verdad? Porque esos chinos que usted dice no podrían vender el mamón si no es un productor que se lo dispone,
Si no es un productor, alguien que sembró mamón y que se lo dispone a ellos para que lo vendan en su momento. Y en eso también uno ha escuchado las preocupaciones que tienen las diferentes asociaciones de productores. El mismo don Miguel en su momento se lo dice a uno, o en su momento don Rodrigo Rodríguez, que en otrora, el mismo don Luisito Barbosa de allá de la asociación y que ha estado muy de cerca con eso. Por momentos hay productores, socios de ellos mismos que se salen del saco de la propia asociación. Sí, o los mismos frijoleros los aquí. Mismos. Ni qué decir la parte granera a nivel de productores de frijol y de maíz en las 6, 7 organizaciones, asociaciones de productores que tenemos acá en la zona y que en muchas de las ocasiones pues a veces se postra a veces hasta por 500 colones o 600 colones y se sale del saco de negociación o de la definición de un precio estándar a la industria o al mercado. Vamos a ir a un cambio, a un corte comercial, no se me vaya porque estamos empezando a conversar con don Jeffrey Montoya Rodríguez, alcalde de nuestro cantón, que se puso las pilas y estudió, y de eso vamos a seguir hablando. Ya regreso. Volvemos conversando con don Ale, agradeciéndole a nuestros patrocinadores y a Canal 8 Cabletica el espacio que nos brinda. Es interesante, cuando los muchachos nuestros se van a estudiar a San José, es como un trauma, ¿verdad? Es como un trauma, porque los estamos dejando fuera de la casa, mamá pendiente, pero no puede comunicarse, qué le estará haciendo falta al muchacho y todo lo demás. Usted es un estudiante del Tecnológico de Cartago. Así es. ¿Cómo fue su vida allá y cómo contactó y cómo hizo? Bien, bueno, ante todo una experiencia muy interesante. Yo creo que cuando uno está en esa fase de decisión de estudio superior, saliendo del colegio, pues tiene esa incertidumbre, ¿verdad? Si se logra quedar localmente o bien si pretende pues ingresar a una universidad privada o pública, y pública de las nacionales, sea la UCR, el TEC o la nacional, o bien tomar la decisión, vuelvo a insistir don Alejandro, con lo que fue la parte privada. Dichosamente en mi caso y sabiendo también pues de las limitaciones económicas, en aquel momento pues logré ingresar, tener un examen de admisión pues bastante, con una nota bastante razonable y presentable, que me permitió pues, también optar a una beca de residencias estudiantiles, don Alejandro. Es decir, yo durante mis 4 años de estudio que estuve en el TEC, viví en las residencias estudiantiles. Dicho sea de paso, don Alejandro, con muchos otros compañeros de Pérez Celedón, muchos otros de la parte académica de acá, del técnico, del Liceo UNESCO, del científico, ni qué decir que teníamos muchos compañeros también de generación y de 2, 3 años anteriores que estaban en las residencias estudiantiles, y eso nos permitió pues convivir. Es una experiencia bonita porque es salir de casa, y es salir de casa sin ser todavía mayor de edad, don Alejandro, que viviendo uno toda la vida, chineado por la mamá, y yo creo que eso es una experiencia que uno tiene que cumplir. En mi caso cumplí pues el ciclo de estudio allá, el título de ingeniero en computación, esa es mi base, que también fue una base importante para lo que he vivido actualmente, porque el ser ingeniero, y usted que lo es, don Alejandro, sabemos que es un pensamiento muy estructurado. Esa es la base de lo que es la parte de la ingeniería, y eso le permite a uno desarrollar algunas otras ciencias, en este caso digamos la parte más de ciencias económicas, la parte más de administración, que dicho sea de paso, cuando regreso al cantón pues acá sigo estudiando todo lo referente a administración de empresas. Tuve la bendición de regresar al cantón, don Alejandro. No todos tienen esa dicha. Sí le puedo asegurar que esa decisión la tomo entre el 2003, avanzado el 2003, en aquel momento por un tema familiar, por acá con mi abuela, que es una de mis abuelas maternas, que en aquel momento estaba malita de salud, y decidí pues venirme por acá. Estuve, dicho sea de paso, y esto es una mención muy importante, que yo sé que tanto Edgar como Esteban Oviedo, los amigos de Babel, claro, siempre nos siguen, don Alejandro, y estuve a muy pocos días prácticamente de ser trabajador de él. En aquel momento pues estaban surgiendo de manera, estamos hablando que es el año 2003, don Alejandro, en aquel momento. Así que en aquel momento pues tuve esa oportunidad. Regresé a Pérez Celedón, en ese lapso, por ese temita familiar, recluto
con el Ministerio de Educación Pública, don Fuiste Alejandro. profesor. Así es. Y el curso lectivo 2004 en el Colegio Técnico de Buenos Aires fui profesor de informática de un grupo de 4º año de diseño de software y un grupo de 6º año de redes locales, donde pues dichosamente la promoción de esos grupos fue de un 100%. Entonces he pasado esa experiencia también a nivel de educación pública, que a veces tiene todo un dilema, ¿verdad? Toda una discusión en cuanto a sus beneficios y en cuanto a lo que son todos esos además que tienen que hacer, los planeamientos y toda esa cosa. Bueno, eso lo vivimos y por eso también tengo mis reservas y mis buenos prospectos en lo que es también la educación pública de este país y en ese nivel, ¿verdad? De secundaria y técnico, que es tan importante y que se ha hablado tanto, por cierto, en esta época con el tema de educación vial de educación dual y todo el aspecto que tiene que ver con la variante ahí de esa combinación entre estudio y trabajo de nuestros muchachos. Yo todavía no entiendo cuál es la oposición que tienen los estudiantes a la educación dual. En primer lugar, no es obligatoria. En segundo lugar, es para colegios técnicos. En tercer lugar, ya Lina la hace y la hace mucha gente. Inclusive tengo un hijo que está en educación dual porque está terminando ingeniería en el tecnológico y está trabajando en una empresa. Eso es educación dual. Eso es darle armas para que el muchacho le haga punta al lápiz y verdaderamente pueda llevar a cabo una función como profesional que sea para él y para la empresa. Entonces, todavía no entiendo por qué. No, y es un modelo básico de educación y en estos momentos, ¿verdad? Donde ocupamos también aprender haciendo y eso es mucho también de la filosofía o de la ciencia de la educación dual. Yo creo que coincido con usted, don Alejandro, por momentos uno no logra entender realmente cuál es la preocupación de los diferentes detractores en sí de lo que es este modelo de educación que en otros países de igual forma, a veces es difícil comparar, ¿verdad? Países más desarrollados como el nuestro, pero en donde esos modelos de educación dual pues han sido exitosos y en un tiempo donde ocupamos también forjar a muchos de nuestros muchachos, no es solo pues estar o trabajando o solo estar estudiando como a veces sucede. Yo creo que es un buen momento para eso. Y después el hecho de dar clases en un momento dado de nuestra vida lo fortalece a uno. Sí, ¿verdad que sí? Sí, se don siente Alejandro. uno muy Bueno, bien. dicho sea de paso, pues desde ese año 2004 que inicié en la docencia, en la educación, pues desde ese tiempo he sido profesor universitario. En aquel momento es muy usual que, por ejemplo, a nivel de colegios técnicos, los mismos profesores que están ahí impartan, por ejemplo, con el INA. En ese año, pues participé con el INA y desde ese entonces he participado con muchas de las universidades acá privadas de nuestro cantón, con la Latina, con la UMCA, con la Ulicori, con la UICIL, bueno, y valga la cuñita por acá, ya son 11 años de trabajar. Es una institución, es un proyecto al cual le tengo muchísimo cariño por ser un proyecto local, regional, ¿verdad? Yo creo que los Velázquez han tenido una gran visión y también la herencia a Jairo, que ahora tiene el otro proyecto de las ciencias y el arte, así que ha sido toda una experiencia y que ahí nos mantenemos. Yo sí le puedo asegurar de que el hecho también de que aún manteniéndome en la alcaldía, y manteniendo esos ratos, esas 2 horas y media, esas 3 horas que comparto con los estudiantes, con los muchachos, porque también son muchachos, son muchachos de 18, 19, 20 años, don Alejandro, donde también uno ocupa tener ese tacto de cuál es el pensar de los muchachos y muchachas de esta era, porque además pues ahí va creciendo, ¿verdad? Ahí se va hinchando ese margen de muchachos de 20 a 30, 35 años, donde en su momento van a ser los decisores y los que tomen las riendas de este país. Entonces siempre es importante pues saber e ir midiendo, y en esos espacios pues también me ha permitido muchísimo, no solo pues ese contacto ahí a nivel de docencia, que también es toda una implicación de planeamiento, de dedicación para los temas, la temática, la actualización, sino también el contacto con los muchachos y muchachas de nuestro cantón y de la región, porque acá pues tenemos inclusive hasta el sector de Osa, de la playa, como también de Buenos Aires, así que ahí nos hemos mantenido y ha sido una experiencia. En ese mismo lapso
En ese mismo lapso que regresé al cantón para ese año 2003 y 2004, todo ese curso lectivo, inicié estudios de administración de empresas en universidad privada, acá específicamente en la UMCA, en aquel momento pues estando don Arnulfo Alvarado en la dirección de la UMCA, con doña Yolanda, que siempre ha sido un referente de la educación, y pues también acá el tributo a ella y a todos esos que hacen esfuerzos locales en cuanto a lo que es mantener la educación de nuestro cantón, que también es una educación alta, y usted bien lo sabe, don Alejandro. Mire, y ayer lo estuvimos conversando, claro, ¿verdad? No, de todos esos diagnósticos que tenemos del recurso humano que tenemos. Nos encanta todo eso. Sí. Y fíjense que no hemos tocado de política absolutamente nada. Simple y sencillamente estamos conversando con el ingeniero de sistemas, Jeffrey Montoya Rodríguez, profesor universitario también. Y es muy agradable porque hemos tenido esa vivencia en un momento dado de nuestra vida, de dar clases, y se siente uno muy bien porque es un panorama muy amplio con personas muy distintas, y todo eso lo hace a uno reflexionar muchas cosas. Ya regresamos, no se nos vaya. Y volvemos. Por cierto, estoy con el cafecito chirripoy, ya se me enfrió, ya se me enfrió, pero también es sabroso. Mire, estaba leyendo las bondades del café. Qué barbaridad, bueno, hasta lo pone uno bello. Yo no sé si a mí también, pero dice que se siente uno muy bien, la digestión, el ánimo, solo cosas bellas se dicen del café, y solo cosas bellas podemos decir de Copeagri. Sí. ¿Verdad? De hecho, bueno, y qué dicha que menciona uno de esos proyectos referentes en nuestro cantón, un cantón que realmente desde el punto de vista cooperativista, don Alejandro, pues es de reconocer, y a partir de modelos como el nuestro, de Copeagri, pues se ha replicado para muchas otras partes del país. Dicho sea de paso, pues al saludo a don Víctor Hugo, a don Amado, sí, y claro, a todos los compañeros ahí del Consejo Directivo y de la Administración de Copeagri. No es solo por mantener esa base, sino también por la innovación y la diversidad, y pues saber de que tuvimos la oportunidad de estar en la inauguración de este gran proyecto de diversificación o de aprovechamiento de algo como es el mucílago en sí, desde hace ese producto derivado del años café. Así es. Está el mucílago, y ahora el Naos, que aquí lo tenemos, dicho sea de paso, está vacío porque los muchachos se lo bebieron. Sí, o sea, aquí no hay noticias falsas. El Naos es un antioxidante, oiga, que tiene 6 o 7 veces más que la uva y 6 o 7 veces más antioxidantes que el té verde, y es producido por esta cooperativa nuestra aquí, junto también con otro producto más que están sacando, ¿verdad? Innovando, porque si usted no es innovador en un cultivo como el café, en donde ahora hay nuevas variedades, nuevas distancias de siembra y todo. Pero vean, estamos hablando de lo que es el cantón, la posibilidad que el cantón tiene de muchas cosas. A ver, ¿hace cuánto que vino la gente que llevó a cabo la investigación sobre la posibilidad de que los muchachos tuvieran capacidad de estar con otro idioma como es el inglés? ¿Hace cuánto fue eso? ¿Como 2 años? Sí, ya. Sí, inclusive un poco más. Que vino, un poco más, ¿verdad? Que vino, ¿cómo se llama? Amazon. Amazon, correcto. Amazon vino. Y todos los esfuerzos previos de ese diagnóstico, sí, Alejandro, donde usted también tuvo participación en su momento. Y más bien hay que trasladarnos hasta 4 o 5 años atrás, ¿verdad? Con la propia asociación de profesionales en aquel momento. De nuevo el saludo al compañero Edgar Oviedo, y a todos los que y a Manuel de Jesús Ureña. Y ahí estuvimos en un momento dado también. Así es. Y es que es interesante lo que voy a decir. Este cantón tiene mentes muy claras. Lo que pasa es que, caramba, como que el cerro, como que el cerro de la muerte, como que le nubla a la gente que está del cerro para allá las bondades que nosotros tenemos, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, don Alejandro. Y es una lucha constante en ese y otros temas. Dichosamente, pues a través de esos esfuerzos que se arrancaran hace 4 o 5 años, precisamente en la misma línea, lo del aeropuerto, el proyecto Ciudad Aeropuerto, que también coincide en tiempo y en periodo de esfuerzo que se viene realizando, eso pues ya se ha logrado pues que
allá al otro lado del cerro, pues por momentos nos vean ya CINDE por lo menos nos enlista ahí Sí. en los 10 cantones con potencial para desarrollar y se vienen acá a acompañarnos y salen pues sumamente en la foto. Y además también reconociendo que en el cantón pues se tiene recursos humanos sobresaliente para eso y el hecho de que y lo vuelvo a insistir y se lo insistí el otro día al señor presidente de la República, que tengamos 94 muchachos y muchachas colocados en Amazon vía teletrabajo, pues eso dice mucho de una región al otro lado del cerro con muchas limitantes, con muchísimas limitantes, porque pudiesen haber todavía más muchachos y lo hemos conversado, don Alejandro. Sí. Nada más que falta potenciar, falta mejorar, falta tener esa telecomunicación todavía más importante en nuestros hogares que garanticen pues esa conectividad para que nuestros muchachos cómodamente desde su casa, en familia, compartiendo en familia, sin promover la desintegración familiar, que eso es otro gran tema que hace un rato ustedes lo mencionaban directamente, cuando tenemos que salir a San José y si no regresamos con trabajo acá, pues nos tenemos que quedar allá y quizás no volvamos a ver nuestras familias. Sí. Eso es un gran tema, pero que sabemos que el potencial es altísimo en este y en todos los temas, pero que también pues hay que todavía afinar aún más, muy bien en el tema profesional, muy bien en el tema de inglés, de bilingüismo, pero nos falta todavía ser más sociables, más gente, o sea, las denominadas habilidades blandas, y que eso también está muy bien diagnosticado. Sí, es una gran necesidad el que aprendamos a atender a la gente, a ser empáticos, a pensar como piensa el otro, a no pensar solo como nosotros. Pero vea lo importante de esto. O sea, el señor presidente habla de una nueva ley, sí, ¿verdad? Y de cosas que van a venir, y sin embargo, aquí en el cantón ya lo hicimos. Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Y sepa, don Alejandro, y también lo hemos venido conversando, de que fui al menos muy crítico con él, ¿verdad? Que durante el día de las diferentes actividades que tuvo durante la visita acá en el cantón, pues él menciona en varias ocasiones que están promoviendo el proyecto de teletrabajo y la ley respectiva y las normas y la regulación, y casualmente pues sin manejar el dato, ¿verdad? Porque en ningún momento lo mencionó don Alejandro, no. de que ya en nuestro cantón tenemos muchachos y muchachas ya bajo la modalidad de teletrabajo. Bueno, yo creo que eso es un cuidado que también tenemos que tener como autoridades, de verdad, de a veces estar bien informados, ¿verdad?, de la realidad que estamos y más bien venir con el hecho de decir de que se está promoviendo pues una ley para promover el teletrabajo, pero para garantizar seguridad jurídica, pero que además potenciando algunas otras particularidades. Y está perfecto lo de la ley, está bien, garantiza seguridad jurídica, don Alejandro, pero nada hacemos con la ley si en cuanto al ICE o a las diferentes operadoras de telecomunicaciones no las tenemos ahí llegando a las cabeceras de distrito. O sea, cuántos muchachos y muchachas de Pejivalle no pudieron optar, cuántos muchachos y muchachas de San Ramón Sur no pudieron optar, y así sucesivamente por un tema de conectividad que se está trabajando, don Alejandro, y a usted le consta desde la Agencia para el Desarrollo que se está trabajando, pero esos son los esfuerzos que uno a veces agradece desde arriba del gobierno central. Mire, yo creo, primero que nada, somos muy dados y pues en estas reuniones con el señor presidente, de hecho que no se le llega con la lista de Navidad, ni con el vestido entero para la primera comunión, ni cosa por el estilo, no. Pero caramba, si tuviéramos conectividad en los diferentes cantones, en los diferentes distritos del país, la gente nuestra podría estar estudiando sin necesidad de irse de sus casas. Así es. Y bueno, este viejo que ya, cuando usted ve este programa, ya ha pasado los 70 años, yo llevo con una universidad en Barcelona, España, llevo responsabilidad social empresarial y sigo estudiando inglés, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque tengo la posibilidad de que me siento en mi casa, prendo la computadora y ahí hago lo que tengo que hacer. Yo desearía eso allá en el último rincón del país. A eso tiene que dedicarse el ICE, a llevarnos ahí, ¿verdad? La comunicación como tiene que ser. Sí, así es. Y yo creo que eso es lo que en muchas de las ocasiones termina de desfavorecer. Y son efectos de efectos, digamos.
la falta de conectividad en la periferia de nuestro país, en la región Brunca, y a su vez ahí se concentran los polos. Como tal vez, don Alejandro, usted mismo lo indica, usted en el distrito San Isidro, Daniel Flores, no va a tener esos problemas, pero bueno, aquí tenemos otros 10 distritos, y tenemos La Amistad, y tenemos Pejivalle, y tenemos Platanares, y tenemos Ayabarú, y tenemos la parte alta de Páramo. Y hay que ser equitativo, y así sucede a nivel país, y así sucede a nivel país cuando vemos que Guanacaste, Limón, la parte de Punta Arenas, región Brunca, ni qué decir, aparecen con los mayores rezagos, porque tras de que el desarrollo pudiese ser lento, todavía las condiciones no se prestan ni se dan por parte de los que debiéramos darla, y ahí nos tenemos que incluir gobiernos locales, instituciones, gobierno central. Dígame una cosa, ¿qué aprendió usted estando en la Asamblea Legislativa cuando doña Rosibel Ramos fue diputada? A ver, bueno, es un ambiente dinámico, interesante, don Alejandro. Yo creo que a veces, por momentos es con justa razón quizás las críticas que se realizan. Sabemos de lo productivo o improductivo que puede ser en muchos de los casos, pues las negociaciones que se den entre facciones. Hemos llegado a un momento donde en un entorno nacional de una asamblea legislativa tan multipartidista, ¿verdad? Que no estábamos acostumbrados a eso hasta que en el 2002 empezó a romper el bipartidismo, requiere de muchísimo esfuerzo en cuanto a negociación. O sea, cuando un diputado o diputada pues presenta una iniciativa de ley, un proyecto de ley, es empezar a recorrer hasta su propia fracción, don Alejandro. O sea, ahí empieza un recorrido interno, según sean los compañeros, para decir, mira, me apoyas en este proyecto, me apoyas en esta iniciativa, y luego empezar a ir con jefaturas de fracción de los diferentes partidos para procurar pues tener el lobby necesario. A veces, por más que sean los proyectos razonables o con sentido, o los denominados proyectos chayote, que a veces eso sucede, Alejandro, pero es una dinámica interesante que pudimos convivir. Al menos estuve en un área que era un tanto más emocionante en aquel momento, pues la parte de hacendarios es todavía más movida y requiere pues de muchísima más dedicación. Estuvimos en un noble momento también, tener presencia pues ahí de la misma Rosibel Ramos, de don Otón Solís, de don Otto Guevara, pues también por momentos, don Alejandro, le cuento que era un espectáculo. Se ponía brava era un espectáculo verlo ahí, desde todo punto de vista, desde el punto de vista constructivo y desde el punto de vista también de las discusiones enriquecedoras, porque con todo y a veces pues lo antagónicos que puedan ser ese par de personajes que acabo de mencionar, pues las discusiones a veces se vuelven bastante interesantes y también de aprender. Por momentos lo que sí se debe hacer o se debe decir, y lo que no se debe hacer o sí se debe hacer. Bueno, continuamos hoy en una bonita charla con un buen café Chirripó, de la parte alta de nuestro cantón, café que se exporta de la mejor calidad, hoy valorado por muchos, así es que ya regresamos. Es interesante el andar político del país, pero usted sabe que ahora hablamos de las fake news, ¿verdad? De las noticias falsas. Hombre, yo le voy a decir una cosa, usted que tiene ganas de ser reelecto, hay que tener mucho cuidado con lo que uno ofrece, porque si usted ofrece algo que no cumple, nos está engañando, usted está engañando a la gente, y lo digo por usted porque lo tengo aquí presente. Seguramente voy a tener en algún momento algún otro candidato acá y le voy a decir lo mismo. O sea, los programas que le ofrecen al electorado deben de ser realizados, y yo estoy en contra de aquel que dice es que hay corrupción, es que roban, es que aquí. Si hay corrupción y roban, ahí están los tribunales, aunque a veces no funcionan. Acordémonos de hace unos días nada más, 90 años, pero 9 años en la cárcel, y esto es una maratónica, vamos a pelearlo y todo lo demás. Pero caramba, nosotros tenemos que ser realistas y decirle a la gente, esto se puede hacer o esto no se puede hacer, o estoy equivocado. Sí, no, así es. Yo creo que en eso, don Alejandro, bueno, viene una época, un periodo en el cual pues se requiere muchísima responsabilidad, y ante todo, don Alejandro, yo creo que son momentos donde también cuando se está en una administración activa,
o en la administración pública, pues también muchas de las cosas ahí que se dicen pueden ser comprobables o no. Hay documentos públicos que así lo pueden establecer. En determinado momento, cuando se habla de ciertos proyectos, pues también los proyectos, don Alejandro, están o no están en determinado momento, porque los proyectos dependen de un contenido presupuestario y de una formalidad, y a veces esa formalidad inclusive quien la define es una organización comunal o una asociación de productores, y que no es una voluntad netamente política. Y por lo tanto, a final de cuentas, muchos de esos proyectos nacen de ahí, se gestan ahí, y uno dentro de una administración o una institución o un gobierno central es nada más el medio para llevarlos a cabo. Que a veces se dice, mira, qué buena voluntad y qué es, bueno, también están los que critican que también es una obligación, de que el dinero que se da es para ejecutarlo en obras, para devolverlo, que el dinero que tiene cada una de las instituciones y los ministerios es para usarlo en lo que le compete a eso, y claro que sí, y la gente tiene razón también, don Alejandro, que sea una obligación, y a veces de decir, qué bonito que le aplaudan a un político, a un gobernante, si además, si es parte de su función. Pues claro, si no fuese así, entonces se le está pagando, como dice la gente. O sea, eso es un trabajo. Para eso se eligió. Para eso se eligió. Entonces, ahora, claro, pero sin embargo, por ejemplo, bueno, es que las cosas ahora se miden. Lo que no se mide, lo que no se puede demostrar, no existe. Y entonces tenemos parámetros que se mide la función de un cantón con respecto a los años anteriores y con respecto a otros cantones. ¿Okay? Nuestro cantón ha subido en estos parámetros. ¿Quién es el que valora los diferentes parámetros? ¿Quién es el que compara lo que un cantón sube o lo que un cantón baja? Bueno, y eso, gracias y dichosamente, ahí pues la Contraloría General de la República, don Alejandro, pues interviene ya desde muchos años para acá, pues viene aplicándonos un instrumento que nos posibilita pues tener esa radiografía. Efectivamente, si recordamos un poco los números desventajosos, pues no estamos pasando la calificación, don Alejandro. Usted que ha estado en docencia y yo que estamos en docencia, y en mi caso pues sabemos de que a veces una nota mínima estándar es un 70 y no estábamos ni en esa calificación. Hasta hace poco más o casi 4 años, pues los funcionarios municipales de esta municipalidad pues eran lo peor. Eran los funcionarios más malos, y resulta que, porque tenían en aquel momento esa calificación de un 58, y resulta que la misma base de funcionarios, don Alejandro, la misma base de funcionarios es la que tienen casi una nota de un 82 hoy por hoy. Entonces, yo creo que eso es de reflexión, tanto en un gobierno local como en una institución, un ministerio y un gobierno central, de que las cosas sí se pueden mejorar, pero hay que hacer esfuerzos importantes con la gente que está ahí. Don Alejandro, con la gente que está ahí. Y esto se lo menciono, se lo toco porque fue una de las reflexiones que le hice ver al señor presidente de la República también en su gira por acá. Tenemos que hacer una lucha fuerte con lo que son los mandos medios de este país, con los jefes, con las jefaturas de las personas que están ahí o han estado ahí por muchos años y que tienen su plaza, su propiedad, y son las personas con las que tiene uno que convivir y sacar adelante la tarea. Uno como jerarca está ahí de paso. Ese día de la reunión con los señores, con el señor presidente, todos los que estábamos ahí estábamos de paso, don Alejandro. Ahí no había ni un solo mando medio de las diferentes instituciones que dijera y reflexionara al respecto. Y que son los que mandan, los mandos medios. Y que son los que mandan, digamos. Son para los bien que y para mal. Son los que gestionan. Para bien son los para que mal. conocen. Y eso lo vive uno a lo interno, lo vive en cualquier organización también. Lamentablemente, el tema también del empleo público, del funcionario público, por momentos se sataniza, pero es lamentablemente por unos cuantos o unos pocos que es que no quieren hacer su trabajo y cumplir. Y eso en un cantón como el nuestro, don Alejandro, y en una región como el nuestro, se nota en esos indicadores también nacionales que maneja el gobierno, cuando vemos que a nivel de índice de desarrollo social apenas tenemos una nota 44, pero vemos por allá notas de 10 y 20 el resto de compañeros de la región Brunca. Y con todo y todo lo que a veces sentimos de que en Pérez Celedón hay gente breteadora, trabajadora,
las cooperativas, las organizaciones, las fundaciones, que tratan de sacar su tarea, las asociaciones de desarrollo, o sea, todas las instancias acá. Somos un cantón que le gusta trabajar, que le gusta estar activo, y eso es lo que nos ha mantenido un poquito ahí sobre los demás y sobreviviendo acá en la puerta de lo que es la región Brunca. Yo es que, bueno, seguramente no voy a verlo, por desgracia, esa integración que uno quisiera. Yo estuve en San Carlos cuando la presidenta anterior, la señora que fue presidenta en nuestro país, doña Laura Chinchilla, llegó a San Carlos, y pude ver todos integrados pidiéndole a la señora, y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué Pérez Celedón? ¿Por qué nosotros no nos integramos, Jeffrey? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo para que cooperativas, grupos de profesionales y algo así como el sistema solar? Pérez Celedón es el sol, pero alrededor está una cooperativa, está la otra cámara, y está todo mundo, pero nadie choca, nadie hace el golpe, y nos cuesta mucho trabajar, porque usted lo ve. Por ejemplo, este sábado pasado estuvimos en la reunión que se hace mensualmente de la zona económica especial. Caramba, con las noticias tan fabulosas que existen, no llegaron 20 personas. Y yo invito, y vuelvo a hacerlo públicamente en presencia de don Jeffrey, que tiene su interés de ser alcalde otra vez, con el fin de que asistan a estas informaciones que se dan de la Agencia para el Desarrollo. Caramba, usted que tiene interés de ser regidor, síndico, alcalde o alcaldesa, etcétera, vaya a estas reuniones, infórmese de lo que estamos haciendo, porque la gente dice cada cosa que se le para en el pelo. Disculpe, pero voy a ir a un corte y ya regresamos. No se nos vayan. Bueno, nos quedan los últimos minutos. Qué tirada, ¿eh? Vamos a tener que volver a hacer otro programa, porque en realidad hay muchas cosas que se nos quedan. Vea que no hemos hablado de política ni cosa por el estilo. Simple y sencillamente, ¿qué es la política sino el trabajar para los demás? ¿No? Yo hago política con mi familia, cuido mi familia, me comunico con ellos y todo lo demás. Bueno, y Jeffrey es el alcalde nuestro aquí y tiene que estar al tanto de todo eso. La gente dice, pero tiene muchos funcionarios. La municipalidad tiene 300 y el resto de funcionarios, 350 más o menos. Son muchos. Sí, bueno, ante todo, Alejandro, ese es un tema que inclusive de la campaña anterior pues se trató por parte de los mismos diferentes candidatos alcaldes y alcaldesas en aquel momento. Evidentemente siempre y hemos tomado decisiones importantes en eso, y este fue uno de los puntos que tanto la administración como el nuevo consejo municipal pues tomamos la decisión primero, ¿sí?, de no crear más plazas. Sí, que eso es una decisión también importante, porque perfectamente uno como administrador y consejo municipal perfectamente puede ir metiendo 5, 10, 15, 20 plazas perfectamente, si obviamente la parte económica lo permite. Bueno, la primera decisión que tomamos es congelar el tamaño de nuestra organización. Lo otro, movimientos estratégicos internos que hemos hecho a nivel de lo que es la ventanilla única, a nivel de las oficinas de simplificación, a nivel de la parte de gestión cultural, que ahí hemos hecho algunas reconversiones importantes. Hemos tenido que asumir el polideportivo y por lo tanto replantear también el área de servicios municipales, el personal que teníamos en su momento del complejo cultural, de igual forma la administración del estadio municipal. Así que hemos tenido algunos movimientos estratégicos importantes en donde pues hemos podido aún así, don Alejandro, pues sostener sanamente, financieramente el personal que tenemos, sabiendo que hay de por medio, don Alejandro, un gran tema que en esto se discute muchísimo, que es, bueno, los funcionarios que ya están ahí, los derechos adquiridos, ¿verdad? Y el procedimiento engorroso que debiera seguirse para hacer una reestructuración, el proceso de liquidación, el proceso de justificación ante la Contraloría, porque no es el alcalde y el consejo el que toma la decisión final, sino es la Contraloría, porque así como la Contraloría en su momento aprueba las plazas que uno le solicita,
en su momento también, si se suprimen, si se cesan o se liquidan plazas, de igual manera la Contraloría espera de las justificaciones del caso. Entonces, eso es un tema que siempre se entenderá. Dichosamente hemos procurado que el personal que tenemos lo aprovechemos al máximo y en este momento, precisamente, don Alejandro, donde estamos en lo que es la formulación y ya la aprobación del presupuesto ordinario 2020, pues uno nota también los esfuerzos que vamos haciendo en las diferentes áreas y sabiendo de que a pesar de que la situación económica del país es complicada, y saber de que vamos a poder tener un incremento de poco más del 8% de nuestro presupuesto de esfuerzos propios, don Alejandro, o sea, sin quitar lo que recibimos ya del gobierno, que es a casi 4.000 millones de colones en caminos, que es estrictamente para caminos, sino los esfuerzos propios que hemos hecho como cantón. A pesar de las condiciones económicas difíciles, a pesar de que lo que se dice, que se cierran locales constantemente, el tema de patentes, el tema de recolección de basura, la morosidad que ahí hemos tratado de atacarla, pasamos de un 28 a un 20%, bueno, la gente está siendo más consciente, pero la gente es consciente si también va viendo cosas y movimientos y va viendo que eventualmente pues se le llegan proyectos, se le llegan en cosas importantes para los propios vecinos, y eso motiva. Y eso motiva porque uno es ciudadano y lo ve cuando tiene que pagar sus impuestos. Bueno, y ahora hay un equipo de asfalto, se está esperando más maquinaria y es interesante. A mí me gusta leer las redes sociales y dicen, bueno, ahora el alcalde está trabajando porque quiere reelegirse. Sí, esas son frases, don Alejandro, es interesante, y yo creo que en esto pues también la gente debe entender que conforme pues avanza y se abren las campañas políticas, sean locales o sean nacionales, pues aparecen ya toda esta serie de manifestaciones, cosa que tal vez 3 años y medio antes pues no se daban, don Alejandro, y que casualmente cuando se entra en campaña pues uno escucha manifestaciones de todo tipo, así que estaremos atentos a todas esas manifestaciones. Yo lo que sí he procurado siempre y en conjunto con el Consejo Municipal es que desde el primer día que ingresamos pues hemos mantenido el mismo ritmo de trabajo, y los numeritos y los papelitos hablan, las calificaciones hablan, don Alejandro, y eso es un respaldo muy importante que tenemos como administración y como Consejo Municipal, de que la tarea sí la vamos sacando, de que las calificaciones, que la nota que tenemos como cantón ya superando, casi llegando al 82, eso es un síntoma y hay que importante mantenerla, de que las cosas van bien. Bueno, un día de estos vamos a hablar de política, porque en realidad no hemos tenido tiempo, hay tantas cosas que hablar con Jeffrey. Me gusta conversar con Jeffrey, es muy amplio, tiene un criterio muy claro de lo que hay que hacer en nuestro cantón, y es una persona joven, un profesional, así es que lo felicito. Chócala porque ya se nos fue el programa. Muchísimas gracias. Bueno, hemos estado conversando con don Ale, y el audio también va para Radio Sinaí en 103.9 FM en el campo y más. Gracias. Conversando con don Ale.